Bueno, quiero hacer una aclaración antes de empezar el video. Este video no tiene nada que ver con la religión, así que no se enganchen a poner cosas en los comentarios con los temas religiosos. Esto es una sensación natural que tenemos todos los seres humanos en el mundo, sobre todo los que están marginados, los que tienen pobreza, los que tienen problemas de toda índole y que no hay forma de resolverlo, por lo menos no se ha encontrado todavía. Y entonces, como único refugio, como única esperanza, o sea, ya han agotado de todos, le piden a Dios que le resuelva el problema. Pero debe estar muy cansado Dios ya, porque son demasiados los que le piden y pareciera que no puede atender a todo. Vamos a desarrollar el tema con cierta ironía, pero no con Dios ni nada de eso, no queremos meternos en lo religioso, sino contra las organizaciones que han inventado los hombres y que han servido para seguir esclavizando a las grandes mayorías de gente que lucha desesperadamente y que generalmente es la que realiza y genera la riqueza. Es un tema bastante provocador, pero vale la pena tocarlo porque nosotros no tenemos compromisos con nada ni con nadie. Y claro, estamos observando verdaderamente preocupados como cada vez más la gente que se siente defraudada por la realidad, o sea, no puede resolver los problemas que tiene la familia. O sea, la familia en general se ha quedado sin trabajo en la mayor parte de los lugares del mundo. La robótica, la tecnología, la ciencia, de todas las nuevas invenciones que ha traído el poder corporativo, ha incorporado a millones de horas hombre en maquinaria. Entonces eso ha producido un gran desfalco en la realidad de las sociedades, en la realidad del mundo. Y la gente que con las manos ganaba el sustento y llevaba el pan a su mesa, pues se ha quedado ahora refugiándose en atajos, o sea, posibilidades. Dicen que van a reemplazarse con nuevos trabajos. Mentira, nuevos trabajos va a estar solamente capacitado para las generaciones jóvenes, pero de 1.000.000 de personas trabajarán 500 en cosas específicas y los demás tienen que consumir, y consumir lo que producen las máquinas no es fácil si no tienes poder adquisitivo, y si no tienes poder adquisitivo no te puedes mantener, ni soñar con protección a la niñez, ni educación, ni todos los recursos que normalmente se tuvieron en el pasado. O sea, todo lo nuevo no reemplaza la realidad. Y entonces esa realidad golpea fuerte y la gente se ve impedida de poder enfrentarla. Y entonces refugia en la religión, refugia en algo superior que cree que puede de alguna medida ayudarle a resolver las cosas. Pero no vemos que cada vez hay mayor población en el mundo y cada vez hay menos soluciones. Entonces, uno dice irónicamente, bueno, a ver Dios cómo lo resuelve ahora. Y entonces se están cayendo un montón de mentiras, un montón de falsos profetas. O sea, muy poca gente te dice que Dios está en uno y uno no tiene facultades extraordinarias para ser Dios. O sea, dicen Dios está en uno y, en fin, todo muy buen discurso, muy buen argumento, pero puesto en la realidad, la gente que no ha tenido acceso a la cultura y a la educación, es difícil que entienda esto, que Dios está en uno. Y aún entendiéndolo, pues, no hay soluciones. O sea que el problema es material, el problema es concreto, y estamos viviendo una vida de lucha permanente, y cada vez la lucha se hace más intensa y las soluciones son cada vez más escasas. O sea, hay realidades que se están enfrentando en las sociedades en el mundo y que no resuelve. Y lo más difícil de entender es otra cosa. O sea, riquezas hay en abundancias en todos nuestros territorios. La naturaleza ha sido pródiga en todo, pero también hay una verdad dolorosa, triste. O sea, la riqueza
por esas facultades del misterio. Para muchos va siempre a ser depositada en pocas manos. O sea, se ha concentrado la riqueza en minorías y esa minoría es insensible y defienden lo que a ellos les cuesta supuestamente trabajo, elaboración de proyectos y sacrificios. O sea, y además han desplazado el poder hacia instituciones que se han convertido en poderes corporativos, ya no hay sentimientos, hay gerentes que están administrando un patrimonio de miles de millones de dólares que no tiene sensibilidad social. Y entonces se ha acabado el contacto humano con el generador, el controlador de las riquezas. Entonces es una situación muy difícil y los políticos no dan en el blanco, o sea, los políticos, muchos cuando llegan con falsas promesas, se dan cuenta que es imposible vencer los obstáculos de los poderes organizados, los poderes corporativos, que tienen desde los medios de comunicación masiva para acrecentar una mentira, hasta todas las instituciones de la ley y toda la justicia y todas las instituciones de la República en el país que estén. Y si no las tienen, se hacen dictar leyes. Y entonces siempre todo eso, ese gran movimiento intelectual, vamos a decir así, porque proviene de las altas esferas del talento, no son para beneficiar y resolver el problema de las mayorías, son para acrecentar las riquezas y concentrarlas. Entonces es un problema sensible y los marginados sociales no tienen recursos de ninguna forma y entonces se refugian en Dios. Y Dios es un ente que en estos casos pareciera que no se hace presente, o sea, de verdad, puede haber una apasionada entrega a la creencia, a la convicción de que el Creador todo lo puede, pero el Creador todo lo puede si el viento es a favor, pero si el viento es en contra, la realidad te lo demuestra. O sea, uno no se quiere meter en religiones porque va a chocar siempre y va a despertar suspicacias innecesarias. O sea, la lucha del que comunica es tratar de aportar ideas para, si no resolver, por lo menos sugerir opciones diferentes a las que se han estado haciendo. Y no todos tenemos la fortuna de que primero que nos oigan, segundo que nosotros tengamos la suficiente capacidad como para convencer a la gente. Esa es otra. Y tercero, es que hay una insensibilidad generalizada instalada oficialmente por el gran mundo. O sea, los dueños del mundo, los dueños de nuestro mundo, son poderes financieros desconocidos, sociedades secretas o qué sé yo qué, pero, o sea, no sé a dónde marchan, porque si esto sigue aumentando la población del mundo y siguen aumentando las necesidades y sigue aumentando la marginación y con ellos viene el delito, el extremismo en todo orden, o sea, la resistencia pasiva pero real, auténtica, pues yo no sé hasta qué punto las riquezas van a poder sustentarse y sostenerse en el tiempo. Pero además de todo eso que ya es un problema en sí, las nuevas tecnologías, la nueva ciencia están desplazando a todo el consentimiento que se tiene hasta ahora como conocimiento para convivir en paz. O sea, es un tema muy profundo que escapa a nuestras capacidades. A pesar de que vemos el problema, pues no tenemos la facultad de poder expresarlo y además avanzar sobre posibilidades alternativas, que eso es otro de los problemas que estamos enfrentando. Y ahí es entonces cuando aparece la pregunta cruel, que uno dice, bueno, refúgiate en Dios, Dios siempre provee, Dios siempre resuelve, pero piensa uno, bueno, es demasiado la demanda, o sea, son cada vez mayor la cantidad de gente que demanda ayuda de Dios, y pareciera que esa inmensa divinidad que hemos creado, que nos han creado las religiones y las culturas
ancestrales, porque no es un Dios de la iglesia esqui, es un Dios general, todo el mundo tiene un Dios determinado, pero uno cree que es el mismo Dios que tienen los musulmanes, que tienen los católicos, que tienen los adventistas, en fin, todas las religiones hablan de Dios, pero pareciera que sin identificarlo hablaran del mismo Dios, o sea, no puede haber muchos dioses. Entonces, ese Dios omnipotente, sublime, superior, divino, pareciera que no tiene la suficiente fuerza para incursionar en la problemática que cada día aumenta. Y entonces ya empieza a ser un problema humano y un problema social. Y entonces empieza a ser un problema de la ley y de la justicia y de el aplicar sin piedad el garrote. Entonces está la cosa muy complicada. Y por lo que vemos, las religiones pues no pueden aportar nada. O sea, sí, la buscan, el falso profeta miente porque de eso vive, o sea, él mantiene toda una estructura sobre el problema social, sobre el problema moral, sobre el problema sentimental, sobre el hambre, sobre la miseria, sobre la frustración absoluta y total. Pues el falso profeta pues no se da por aludido, no se da, o sea, lo entiende y dice, o sea, sigue la proclama, sigue el predicamento. No, Dios no te está castigando, es la lucha de tu vida, de tu tiempo en para llegar al paraíso posteriormente. Y pues no sabemos si el paraíso posterior se logra con un enorme sacrificio de morirse de hambre y ver a sus hijos llorando de hambre. No sé qué clase de sacrificio es, porque no hay entendimiento. Nosotros no poseemos el entendimiento para comprender que Dios, que es suficientemente, enormemente misericordioso, le obligue a sus hijos a que se torturen para lograr después la paz. Y entonces uno se pregunta, ¿no sería mejor que nos dé algo ahora a cambio y que después... O sea, no pedimos riquezas. La mayoría de la gente lo que quiere es vivir, es tener trabajo, ¿no? O sea, no quiere que le regalen nada. No busca que le solucionen los problemas por un milagro. Quiere que los medios que siempre fueron los posibilitadores de resolver los problemas, pues se los ofrezcan y se los propongan y lo resuelvan. Pero claro, tampoco nadie tiene el desplante como para poder interrogarle a Dios y plantearle el problema y decirle por qué no lo resuelve, o ustedes qué tal. Porque sí, si bien es cierto que hipotéticamente Dios existe, pues está muy lejos de nosotros. O sea, nosotros no podemos llegar a Él y decirle en la cara o a sus secretarios o algo, vea, a lo mejor usted no se ha enterado, pero acá la cosa cada día está peor. O sea, sí, tenemos un gran respeto y de verdad lo hacemos con integridad. Y cuando le pedimos y nos hincamos de rodillas en los templos y le vamos a entregar el alma, pues no hay juego ahí. Sabemos que vamos a entregar muchos... aquello de que Dios y la patria lo demande, pues es un relato, pero hay gente que se entrega a Dios y que cree, pero entonces uno dice, tendría ganas de preguntarle a Dios, ¿cómo es posible que haya tanta cantidad de riquezas y que vaya a pocas manos? Que tenga un 1% de la población mundial o el 2%, o ponle que sea el 5% de la población mundial, tienen resuelto para el resto de su vida, de él y sus nietos y sus bisnietos, el problema para convivir en este lugar. Y tantos millones, porque somos 8.000 millones, de los cuales 7.000 están en el piso. ¿Cómo es posible que usted proteja a esa minoría? Quiere decir que entonces que acá hay... O sea, no, uno no le pregunta, no se atreve, pero darían ganas de preguntarle. Cuando uno ve que los hijos lloran, que los viejos se nos mueren porque no tenemos dónde llevarlos, que no podemos comprar medicina,
que no podemos comprar comida, que no se puede comprar leche para los niños, que no hay trabajo, que hay castigo de violencia por parte del Estado cuando uno va a reclamar justicia. Entonces uno le diría, ¿no? Me imagino, no sé, le preguntaría, bueno, no le va a ir uno a exigir, pero le preguntaría, bueno, no hay forma, usted que es Dios, que es Padre de todo lo creado y que usted tiene la facultad de hacer y deshacer lo que sea, de que por lo menos esa enorme riqueza que es la solución del problema. Porque no es que usted no haya dotado al mundo de suficientes alimentos y posibilidades para que todos vivan felices, o por lo menos tranquilos. Pero ¿por qué entonces ahora lo han traicionado a alguien o usted no está informado de que hay tanta pobreza en todos los lugares, tantos problemas en todo orden? Y entonces eso genera problemas personales y problemas de la familia y desencuentro en los hogares, en fin, pelea con los hijos. O sea, y preguntarle a Dios, no hay forma de que usted nos ayude de verdad, que nos dé una mano en esto para menguar la cosa que vemos con tristeza, con frustración, que cada día se pone peor esto. Y yo creo que si habla con cualquiera de nosotros, Dios terminaría llorando, porque es tanta el dolor que una madre o un padre de familia les pondría a él, que no creo que sea un ser inflexible que diga, bueno, es Dios, es nuestro Padre. O sea, te pregunto todo eso porque es una pregunta que está en todos y que no se animan a hacerla. O sea, no nos animamos a hacerlo. Yo puedo ser un desbandado ahora que muchos se van a enojar conmigo. Y se van a enojar. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque estoy preguntando. Pero bueno, hermano, no te estoy diciendo que te rebeles contra Dios. Yo te estoy haciendo las preguntas que a lo mejor muchísimos de ustedes quisieran hacer. ¿No te parece que sería mejor empezar a ver cómo lo podemos resolver nosotros esto? A ver cómo se nos ocurre alguna idea dentro de todo este contexto, porque lo que nos hace falta parece que son ideas. Posibilidades hay enormes y oportunidades también, y posibilidades de llegar a los lugares increíbles también hay. O sea que todo lo que nosotros lo querramos proponer lo podemos lograr. Claro, se necesita paciencia, tiempo, métodos, y se necesita una especie de conocimiento, o sea, no soberbia, tranquilo, sereno, para ver si nosotros le encontramos la vuelta mientras tanto y vengan en ayuda de nosotros, qué sé yo, fuerzas que suponemos que existen y que en algún momento van a aparecer. ¿Y quién te dice que dado la gran confusión que hay y al enorme trabajo que debe tener Dios en todo esto para tratar de resolver, porque me imagino que no puede estar indiferente, nosotros mientras tanto le echamos una mano, le buscamos la vuelta entre nosotros y tratamos de acercarle a Dios alguna idea? O sea, no sé cómo hacerlo, te digo de verdad, o sea, dentro de la imaginación de la búsqueda uno piensa mil cosas absurdas muchas veces, y que nosotros busquemos la forma de armar entre nosotros posibilidades, porque riquezas hay. O sea, no es que estamos sembrando en el desierto, riquezas hay enormes y posibilidades de que esas riquezas nosotros podamos de alguna forma, de alguna manera, transformarlas y que nos beneficien. Y no sé cómo fue, de qué manera lograr que nos llegue un poco de esa riqueza, no a esas manos que nos meten en paraísos fiscales, que tienen fortunas como para vivir eternamente, 400, 500 millones de dólares. Entonces son fortunas enormes. Y otros que tienen 10 o 15 millones de dólares, que es un montón. 20 millones no los invierten por temor a perderlos. Que eso pudiera también, esa enorme fortuna, pudieran generar trabajo, generar ocupación, en fin. Nos pondría en movimiento a todos.
no es posible. Pero por eso te digo, yo quería plantearte hoy y no llevarte al campo religioso porque ahí se pelan todos los cables. Te tiro todas estas ideas porque a lo mejor ustedes, que son más inteligentes que yo seguramente, tengan alguna idea superior. Y mañana, si les parece, pues nos volvemos a ver porque estamos hurgue y hurgue para ver si encontramos alguna salida de la trampa, ¿no? Está difícil la cosa, ¿eh? Está muy difícil. Pero bueno, no hay peor lucha que la que no se hace. Y mañana nos volvemos a ver, por supuesto.